Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Nuestro proyecto tiene de tema análisis estadístico de la resistencia del hormigón. Nuestro grupo está conformado por Castro Club Elías, Delgado Belisibón, Guillén Lor Jesús, Plaza Sordosa Natalie, Finca y Paz Núñez Carles y mi persona. A continuación, mi compañero Castro Club. Muy bien, en el resumen tenemos, la presente investigación ha dedicado un importante esfuerzo en el sentido de desarrollo e indagación sobre el debido comportamiento que presenta el hormigón en obras civiles, cuyo resultado analiza primordialmente la resistencia, en la cual se detallan mediante los análisis estadísticos que va a tratar nuestro proyecto. En tal sentido, este proyecto se propone plantear a través de los métodos de la estadística el análisis y el diseño de las estructuras, ofreciendo de forma elemental los conceptos básicos de la estadística que resultan indispensables de tal manera que determinen la resistencia característica del hormigón producido. También vamos a ver ilustraciones con datos recolectados a partir de sus respectivos resultados a nivel de laboratorio con pruebas numéricas. Dentro del planteamiento del problema, como bien sabemos, hace muchos años atrás se viene impartiendo en las universidades el diseño de elementos estructurales de hormigón armado por diferentes métodos que no especifican de una manera exacta la resistencia característica del hormigón. Por ello, nuestro proyecto presenta de la manera estadística, dando una mayor precisión en lo establecido por el Código y Normas de Diseño de Hormigón Armado a nivel internacional. Por ello, nuestro presente trabajo se realizarán estudios estadísticos para visualizar el comportamiento más factible en el control de calidad que tenga el hormigón frente a diversas obras civiles. Dentro de la justificación, nuestro proyecto se enfocará en el estudio de la resistencia del hormigón a través de la estadística, debido a que en los últimos años las construcciones civiles se han visto afectadas por los movimientos sísmicos o efectos causados por la naturaleza. Por ello, este proyecto permitirá mostrar el comportamiento del hormigón en obras civiles, basándose en su resistencia y profundizar los conocimientos teóricos sobre el hormigón y la estadística, además de ofrecer una mirada integral sobre las obras civiles construidas con un hormigón factible a seguridad de la sociedad. Como objetivos tenemos los generales y específicos. Dentro de los generales, aplicar métodos de la estadística al análisis para determinar la resistencia característica del hormigón producido. Entre los objetivos específicos tenemos interpretar la información estadística sobre el comportamiento del hormigón para determinar su resistencia. Como segundo punto tenemos determinar la calidad del hormigón comparando dos lotes fabricados en las mismas condiciones. Y como último objetivo específico tenemos especificar los diferentes tipos de hormigón y sus características dependiendo de la implementación en cada obra. A continuación, pues, mi compañero. Antecedentes: Historia del hormigón. La historia del hormigón en concreto constituye un capítulo fundamental de la historia de la construcción. Aunque no se tiene certeza de quién descubrió o utilizó por primera vez el hormigón, es probable que al mismo tiempo que el hombre dominó el fuego, también descubrió el concepto de lo que es el hormigón. Nos ponemos a imaginar al hombre primitivo, a su fogata, ubicada en una cueva, en la cual existen piedra caliza, yeso y arcilla. La alta temperatura tiene como resultado carbonatar la piedra, que se transforma en polvo. Luego, al caer un poco de lluvia, el polvo y la piedra se transforman en una masa sólida unida. A continuación, el marco teórico que dará inicio con lo que es el hormigón. El hormigón es una mezcla entre varios materiales hechos de cemento, arena, piedra, en la que a menudo se utiliza como refuerzo con el acero. Este compuesto se usa en las construcciones y que lo podemos ver en grandes obras de ingeniería civil como estadios, puentes, en la elaboración de viviendas, entre muchas grandes y pequeñas edificaciones. Hoy en día uno de los artículos más usados y el que mejores dividendos deja gracias a su maleabilidad y su rápido secado. Daré paso a mi compañera Natalie con la continuación de lo que es el marco teórico. El tema a tratar es partes del hormigón. El hormigón es un material que se presenta en gran resistencia a la compresión, lo cual hace que sea usado en la construcción. El cemento es el componente del hormigón encargado de aglutinar o cohesionar toda la masa para mantenerla compacta para que sea capaz de subir su
función estructural. El agua es la calidad más importante en el desarrollo de la resistencia al hormigón, ya que este depende de los parámetros con el contenido de cloruros y también los compuestos orgánicos no solubles. Las adiciones. Las propiedades más valoradas del hormigón con cenizas volantes es el estado fresco con su mayor docilidad que permite relaciones del agua y el cemento. La característica del hormigón. En el mercado podemos encontrar muy pocos contenidos del hormigón, ya que sus características hacen que destaquen por encima de ello. En este existen dos factores. Una, la longevidad envidiable, que la durabilidad de este material de construcción muestra que hace una justicia a la cualidad de las construcciones romanas, las cuales eran utilizadas con su propio tipo de hormigón. La gran resistencia, pues también destaca su resistencia ya que no llega a envejecer y conserva sus cualidades mecánicas incluso debajo del agua o en condiciones tan adversas como en tornados. Importancia de la resistencia del hormigón. La principal característica del hormigón se trata de la capacidad de tener cualquier material de soportar o de aplastamiento en determinada unidad. Factores que incluyen a la resistencia al hormigón. El contenido del cemento en la mezcla, pues se considera el principal componente de la mezcla del hormigón y afecta de manera importante a la resistencia al mismo. Contenido del aire en la mezcla, pues el aire crea microburbujas dentro del hormigón, lo que hace que disminuya su resistencia, por lo que se debe controlar su proporción de agua en la mezcla para que haya un equilibrio. Agregados a la mezcla, pues la composición granulométrica de agregado de la mezcla incluye a la manera importante, ya que si esta es homogénea, el hormigón será más resistente. Tiempo. Por lo general se puede decir que el hormigón alcanza propiedades de resistencia mediables a los 28 días, pero es una verdad que entre más tiempo pasa, más gana resistencia el hormigón. Ahora vamos a conocer sobre los fundamentos estadísticos para la aplicación de la resistencia al hormigón, donde podemos encontrar la agrupación de información, que es donde se exponen de modo directo los conceptos y definiciones de los elementos estadísticos básicos e indispensables para establecer la resistencia característica del hormigón. En él encontramos la población, la muestra, la frecuencia, la distribución de frecuencia y el percentil. La población es todo conjunto de elementos que tienen propiedades observables comunes. La muestra es cualquier subconjunto de una población o un universo dado. La frecuencia es un número de resultados obtenidos de la muestra. La distribución de frecuencia es la agrupación de los resultados en intervalos establecidos. Y por último, el percentil es un valor definido en una distribución de frecuencias acumuladas. También observamos las medidas de posición o tendencia central, que son la moda, la media aritmética y la mediana, donde la moda es el elemento de la muestra que ocurre con mayor frecuencia, la media aritmética es el promedio de los valores obtenidos y la mediana es el valor central de la distribución. Asimismo, podemos observar las medidas de variación, de esparcimiento o de dispersión, donde están la amplitud del rango, la desviación o dispersión, la desviación media, la desviación típica y el coeficiente de variación o desviación típica relativa. La amplitud y rango se definen numéricamente por la diferencia entre dos observaciones extremas. La desviación o dispersión es una medida de forma en que los elementos observados se separan de su medida. La desviación media se considera el módulo de desviaciones de cada elemento respecto a la media de información. La desviación típica es en lugar de recurrir a un valor absoluto o modular, este se plantea elevarlo a la raíz. Y el coeficiente de variación o desviación típica resulta de referir la desviación típica a la media de la muestra. Bien, mi nombre es Ivonne Delgado y yo les voy a explicar el diseño metodológico que adoptamos para nuestro proyecto de investigación. Bien, nuestro tipo de investigación es de tipo cuantitativa y descriptiva, porque nos apoyamos en la estadística para analizar los datos recopilados que nos permitan determinar la resistencia de los lotes de hormigón que tenemos para analizar. El diseño, por tanto, es de observación cuantitativa experimental y nuestro método de investigación es inductivo-deductivo, ya que nos permite analizar los procedimientos con el razonamiento que tenemos sobre los conocimientos de la estadística y de la resistencia del hormigón.
Nuestra técnica de recolección de datos va a ser la observación y mediante los cuales los anotamos dentro de una libreta de campo. La técnica de procesamiento de la información es que tabulamos los datos y los presentamos en tabla de distribución de frecuencias con gráficos para luego realizar los procedimientos estadísticos y llegar al análisis de aquellos resultados. Detallando nuestra población y muestra tenemos dos lotes denominados lote 1 hormigón 1 y lote 2 hormigón 2. El hormigón 1 posee 50 datos y el hormigón 2 30 datos, y cada dato fue obtenido mediante una media de 3 probetas. Ahora bien, para nuestro estudio, la población va a ser igual a la muestra, ya que estrictamente necesario debe ser así para que la resistencia característica del hormigón sea válida. Si no es así, pues puede denotar a ser ilícita. Muy buenas, soy Jesús Guillén y voy a hablar sobre la prueba hormigón número 1. Para ello, los datos que se van a encontrar a continuación fueron tomados por estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y correspondientes a la resistencia de la comprensión de un hormigón, que está dado por kilogramos sobre centímetros al cuadrado. En este ejercicio vamos a ver la población, la muestra, los intervalos de frecuencias, distribución de frecuencias, histogramas, frecuencia acumulada y percentil, moda, media aritmética y la desviación típica. Nuestra población está constituida por la totalidad del hormigón producido a condiciones estables. Y nuestra muestra serían los 50 datos o los 50 elementos que vemos en la pantalla. A continuación podemos observar la tabla de frecuencias donde encontramos nuestros intervalos, los cuales serían de 201 a 210, así sucesivamente y paulatinamente hasta llegar a 260. Donde vemos también nuestra frecuencia absoluta, lo cual nos da un total de 50, lo cual nos indica que está bien, y nuestra frecuencia relativa, el cual nos da un total de 100%, lo cual significa que está bien. Nuestra media aritmética sería 224.8, nuestra mediana 255, nuestra moda 218, nuestro rango 59, nuestra variancia 181.96, nuestra desviación típica o estándar 12.8 y el coeficiente de variación o Pearson 0.06. Todos estos datos o todos estos datos que encontramos lo utilizamos mediante Excel y las fórmulas que hemos visto a lo largo de esta materia. También encontramos los histogramas que fueron realizados por Excel y donde encontramos el gráfico de la relación entre nuestros datos y la frecuencia absoluta, y también el gráfico de la relación de nuestros datos con la frecuencia relativa acumulada. Listo, a continuación vemos la prueba de hormigón 2. Se presenta la segunda prueba realizada por los estudiantes, en donde encontramos un RBK de 200 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. El ensayo a comprensión de estas probetas al número 3 y a la edad de 28 días resultó ser 165.172.186 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, y le corresponde una media de 174 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y los 29 valores que se encuentran a continuación fueron tomados bajo condiciones iguales. También, igual que el ejercicio que la prueba número 1, vamos a encontrar los mismos conceptos, donde la población sería el mismo y la muestra serían nuestros 30 datos que encontramos aquí. Ya, a continuación vemos en las diapositivas la tabla de frecuencias obtenidas del hormigón 2, donde vemos que la frecuencia absoluta, una acumulada de 30, y la frecuencia relativa al 100%, lo cual implica que está bien hecho el ejercicio. También encontramos que la media aritmética es 218.33, mediana 227.5, la moda 236, el rango 71, la variancia 411.56, la desviación típica 20.29, el coeficiente de variación o Pearson 0.093. Recordando que todos estos datos lo encontramos mediante Excel y mediante las fórmulas que hemos visto. El histograma, podemos ver los gráficos de los datos y la frecuencia absoluta, y el gráfico de los datos con la frecuencia relativa acumulada, y vemos que son totalmente diferentes al hormigón 1. Esto sería todo de mi parte, gracias. Ahora bien, analizando los resultados obtenidos con la estadística descriptiva realizada, tenemos que el hormigón 1
da una resistencia de 2,13 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, con una variabilidad del 5,7% obtenida de su desviación típica estándar de 12,8 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Y del hormigón 2 obtenemos 1,58 kilogramos sobre centímetros cuadrados con una variabilidad del 9,45%, con una desviación del 20,63 kilogramos sobre centímetros cúbicos, siendo así que el hormigón 2 tiene una mayor variabilidad dentro de sus datos. Esto quiere decir que podemos concluir que el hormigón 1 es apto para el proyecto, que tiene una base de resistencia de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, mientras que el hormigón 2 no es apto para el proyecto. Finalmente, como conclusión, tenemos que en el análisis estadístico de la resistencia característica del hormigón, la desviación típica relativa o el coeficiente de variación que se obtiene de todos los procedimientos estadísticos realizados adquiere un carácter histórico, pues con este de aquí se puede constituir el índice de grado de estabilidad de la calidad del hormigón producido en un lote. Y este de aquí lo podemos representar mediante un gráfico que muestra el comportamiento de dicho coeficiente respecto a los lotes producidos. Aquí encontramos las bibliografías, que es donde nosotros obtuvimos la información para poder realizar nuestro proyecto. En los anexos podemos observar las imágenes de la recolección de datos por medio de probetas. Asimismo, también observamos el tamizado con los equipos donde se mide el peso del hormigón. Y previamente se realizó el estudio estadístico y descriptivo que ya presentamos con anterioridad.